¿Qué tal? Buenas tardes, don Juan. ¿Cómo está? Bien, mi querido David, bien. Disfruta la tarde. Mucho. Clima muy agradable aquí en San Ángel. ¿No? Bastante. Oiga, pues de lo que veníamos platicando la última vez que nos vimos, hay varios acontecimientos que han sucedido que me parecen que amerita y que abundemos en esta conversación, que pues es una conversación que parece que no tiene fin, ¿no? Que van saliendo propuestas, pero también la realidad amerita que nos detengamos unos minutos a pensar y a analizarla. Le había comentado del libro que sacó la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? México y su desastre, del momento mexicano al desastre mexicano. Y era muy interesante por una línea de tiempo que manejaban, en donde decían que a partir del cambio de gobierno, a partir del regreso del PRI, podemos hablar de que en un inicio sí era o se esperaba un renacer de la economía nacional, que la economía se reactivara, por llamarlo de una forma mucho más apropiada, y cómo por diversos acontecimientos, malas decisiones, malas reformas, un contexto internacional también muy complicado, el país se convierte en un desastre. Y en muy corto plazo. En un corto plazo, 2014-2015. Conceptos como sobreexplotación del empleo, precariedad laboral, inseguridad laboral y evidentemente física, ¿no? También, por supuesto, el gran tema del narcotráfico y la violencia contra las drogas, la reforma energética, que todo el mundo decía es una reforma necesaria, y bueno, al final ahora acabamos de invertirle 74,000 millones de dólares a Pemex, de los cuales 12,000 van a ser para los señores del sindicato, y el país no camina. El Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer 2.6, el Banco Mundial dice que 2.4, y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado dice que no vamos a crecer. Un poco la realidad económica en la cual estamos ahorita inmersos. Hay un factor que también está, quizá no podríamos decir vinculado directamente, pero que es al final el gran tema en economía, que es la corrupción. Bueno, pues quería primero que nada conocer su opinión sobre este informe que dio la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo lo ve? ¿Realmente es un desastre la economía? ¿Por qué? Sí, no y por qué. Okay. Primero, la metodología de hacer un estudio de los eventos en el tiempo, de la forma correcta de llamarle, es interesante porque en un periodo de tiempo muy breve, que puede ser el periodo que lleva esta administración, de este gobierno, de este Poder Ejecutivo Federal, es un periodo de 3 años, donde hay tantos eventos en un periodo tan breve, que no nos dan oportunidad para saber cuál es el efecto de cada uno de esos problemas, de cada una de esas acciones de gobierno. Sin embargo, siendo en un periodo de tiempo tan breve, lo que sí tenemos es un deterioro brutal en materia económica y en materia de bienestar social, vamos a llamarlo. ¿Qué es bienestar social? Bueno, vámonos a las mediciones del IMSS, vámonos a mediciones locales. El sueldo o el salario promedio de cotización del IMSS, a una tercera parte de lo que fue cuando inició este sexenio. Vámonos a el incremento en términos reales, el salario real, una vez deducida la inflación, es negativo. Obviamente, es consistente con el primer dato. La demanda interna, si queremos verlo ya de manera indirecta, la demanda interna no puede levantar. Si no tuviéramos la inversión extranjera fluyendo cada año,
el mercado interno no habría levantado lo que ha levantado la inversión extranjera. Ahora, decimos, bueno, sí, pero la inversión extranjera viene, se invierte en un periodo de X tiempo y se acabó. Pero genera una derrama económica. No, porque realmente la inversión extranjera se viene para satisfacer el mercado norteamericano, vamos a llamarle, no geográficamente, sino políticamente, a Estados Unidos y Canadá. Básicamente Estados Unidos. Y esa industria maquiladora genera poco derrame económico, es la verdad. Pueden checar, a ti que te gusta tanto la investigación, checa cuánto se importa del total de lo que se exporta. Y la verdad es que de valor agregado nacional tendremos un 15% cuando mucho, pero ahí están las cifras. Se pueden checar con el INEGI y con el mismo Banco de México. Entonces, realmente generación de valor agregado, muy poco. Los mismos corporativos que están en México, si vemos los controles que lleva la Secretaría de Economía, pues la mayor parte no se reinvierte en el país, se reinvierte fuera del país, En otro lado. en otros países. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sigue habiendo una migración tan fuerte a los Estados Unidos, a pesar de Trump y todas las tarugadas aquellas? Porque la expectativa es todavía superior allá. La pregunta es, ¿por qué el mexicano con bajo nivel académico y bajo nivel de ingresos prefiere migrar? Porque ve mejores opciones allá. No porque se lo imagine, sino porque alguien allá le dice, oye, vente y aquí te ayudo. Tiene que ver también con una concepción, si usted quiere, social del trabajo. Y es el famoso sueño americano, trabajas, vas a vivir bien. Eso en México no es posible. Hay gente que trabaja de 4 de la mañana a 8 de la noche, basta con darse una vuelta a la central de abastos, y no puedes decir que vivan bien. Así es, así es. Bueno, hay que ver nada más por estratos, no por estratos, sino por industria, vamos a llamarle el salario. El salario oficial, que todavía tiene muchas deficiencias su medición y su registro. Vamos a la construcción. Con todas las deficiencias que tiene, la información que hay en cuanto a la mano de obra en la construcción, vámonos al Infonavit y los estándares que tienen. Realmente, si lo comparamos con Estados Unidos, es una miseria lo que tenemos acá. No es que vayamos a subir el sueldo, el salario de la gente a niveles de Estados Unidos por decreto de hoy para mañana, porque es absurdo. Pero también es absurdo la política empresarial de empresa socialmente responsable. Sí, pero en lo concreto. Tengo mi sello de empresa socialmente responsable, pero soy una empresa que evade impuestos, que aumenta salarios por debajo de inflación, O que terciariza. que terciariza para darle la vuelta a la ley. Entonces, sí, es un problema tanto del sector público como del sector privado. Mientras los mexicanos nos queramos hacer mensos solitos, pues nos vamos a hacer mensos solitos, como me dijeron en aquel pueblo cerca de Matehuala, hasta que nos surja la necesidad, hasta que se nos acaben los recursos. Cuando se nos acaben los recursos y no podamos hacernos tarugos nosotros solitos, vamos a tener que cambiar y vamos a tener que aceptar la realidad. El problema es que el famoso cuerno de la abundancia de México también tiene recursos, por eso es que no hemos cambiado, no nos hemos visto obligados a cambiar. Seguimos jugando a que tenemos leyes que son letra muerta. Que no, sí hay una ley de transparencia, pero me reservo lo que yo me gusta. quiero. Además es que también es absurdo el enfoque, porque ves la transparencia como derecho y obligación. Y no es así la transparencia. La transparencia es una herramienta que te puede empoderar o que puede facilitar la toma de decisiones. Exacto. Es una herramienta. Y para esa herramienta necesitamos información. De acuerdo, pero fíjese, nosotros seguimos con un enfoque que es cerrado, que es derecho y obligación. Es derecho del ciudadano pedirle información al gobierno y es derecho del gobierno decirle al ciudadano, ¿sabe qué? Me la reservé, ¿no? Así es.
Y bueno, pues a mí, desde mi punto de vista, pues ese enfoque está rebasado, no funciona. Así es. Es como dice un profesor de la Universidad Nacional, es como nosotros entendemos la transparencia como la tienda famosa, ¿no? Y pues con su gran vitral, y entonces puedes ver lo que hay dentro de la tienda, y ves pasar a la rata, y ahí está la rata, mira, no, pues qué ratota. ¿Y de qué te sirve verla si no la puedes cazar, no la puedes poner a disposición de las autoridades sanitarias? Ahí está la rata, sí, mírala, sí, qué colota que tiene, ¿no? Quiere decir que la impunidad, que eso es responsabilidad. Estábamos con el tema de la corrupción. Al final es un tema interesante por el impacto social que tiene en el desarrollo económico del país. La corrupción viene además ligada, si usted quiere, con otro mal endémico, que es la impunidad. El que la gente le dé 100 pesos al policía es porque el policía no te va a poner la infracción, te va a dejar ir. El que un gobernador, presidente municipal pueda abusar de la confianza de los ciudadanos, por decirlo de un modo sutil, pues es porque sabe que no le va a pasar absolutamente nada. Las auditorías incluso lo pueden llegar a señalar, pero pues es difícil que el proceso de fiscalización termine con una acción penal y por supuesto con una acción de vámonos a la cárcel, señor gobernador, señor presidente municipal. Entonces, un factor importante es la impunidad, el hecho de que vivimos en un país que parece ser que no es nuestro, que es de los que nos gobiernan. Es como el artículo que escribí hace mucho tiempo, más que un artículo, es un muy largo, es un pequeño librito de 80 y tantas páginas. México SADCB. Somos un país, sí, México, SA, porque es una empresa, no un país. Y DCB, capital variable, porque con cada cambio de administración cambian los accionistas, que se sienten dueños del país. Hay leyes, pero no las hacemos valer ni la administración pública ni la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque de alguna forma a todos nos conviene. No estoy de acuerdo con eso de que la cultura de la corrupción, no. Simplemente porque se permite, porque se tolera. Cuando fui a estudiar mis doctorados a Chicago, yo vi sobre Michigan un mexicano echarse el cigarro, prefería quemarse la bolsa, pero no tirar la colilla. ¿Por qué? Porque había una multa de $500 en aquellos entonces. $500 para un turista era mucho dinero. Pero no nada más es el costo de infringir una ley, es la probabilidad de que te pesquen. Y el mexicano va de México a Estados Unidos y tal, parecía que cambia de aire y todo se modifica y entonces todo funciona, pero no es el aire ni la cultura, no es la sangre ni el ADN. Es que allá el costo es muy elevado de infringir la ley y la probabilidad de captura es muy elevada. Por eso entonces la esperanza matemática es... Por eso es muy difícil que se dé la impunidad. Y aquí no. Pero porque allá hay información y hay todo un proceso jurídico, toda la parte procesal. No es nada más la ley, la letra de la ley. Lo que yo he insistido en varios artículos de que son puras leyes muertas. Todo esto, este rollo de la ley anticorrupción que le llaman, el Sistema Nacional Anticorrupción, es para cumplir un requisito, no más. Van a terminar siendo leyes muertas con una burocracia muy grande. Decía una persona el otro día algo que me llamó mucho la atención, es poner a un pirómano frente a una fábrica de cohetes. Así es. Es como la ley antimonopolio, 1975, Londres. Surge la primera ley. El índice de concentración industrial. A partir de esa ley, la primera ley antimonopolio formal. A partir de ese momento, al amparo de la misma ley, los monopolios crecen y florecen. Las leyes se pueden
redactar, vamos a decirlo así, Vagamente. tan vagamente que no nada más no propician la conducta correcta del ciudadano, sino que propician la conducta, amparados en la ley, la conducta ilegal. Sí, que es un poco lo que pasó ahora con los papeles de Panamá, que bueno, pues ahí está el dato, ¿no? De la fortuna que los mexicanos tienen en el exterior es 3 veces el monto de la deuda externa nacional. Muy probablemente el constituir una empresa en el exterior pues no sea ilegal. Bueno, no es ilegal, de hecho. El tema también es pues el para qué la utilizaste. Se utiliza pues para esconder, en este caso, recursos, dinero de lo que se realiza. Pero pues también tienes aquí que muchos de los que aparecen son miembros prominentes de la clase política y tienes al propio director del SAT diciendo, pues no hicieron nada ilegal, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? No hay ninguno, porque todo fue legal. Mientras que tienes otras actitudes, ¿no? Como pues, en los países escandinavos, en los propios Estados Unidos, donde te dicen, es que el problema justamente es que es legal. Entonces el enfoque también varía. Ahí vuelvo a corregir. No es un problema de enfoque, es un problema de leyes bien redactadas. Y las leyes no es que se redacten al vapor, como lo estamos haciendo en México. Las leyes se van construyendo poquito a poquito. Las leyes son ex post. La sociedad toma un rumbo por las razones que sean del entorno. Cuando el entorno cambia, la conducta del ciudadano se ajusta a ese cambio del entorno. Las leyes, con posterioridad a ese cambio de la sociedad, tratan de regular ese nuevo cambio, ese ajuste de la sociedad. Entonces siempre las leyes siempre van a ser ex post, siempre van a reaccionar, o sea, la redacción de la ley siempre va a ser reactiva, nunca preventiva. Eso es lo que nos pasa en México. Bueno, y entonces tiene la gran pregunta del millón. ¿Cómo dejamos este clima de impunidad? Cumpliendo la ley, pero pues ¿quién va a cumplir? ¿Quién es el que se va a erigir de sheriff con su estrella y diciendo, ahora sí llegamos a que se cumpla la ley? ¿Quién va a ser ¿cómo se llamaba el de los intocables? El Elliot Ness, ¿no? ¿Quién va a ser? ¿Quién? No hay, no se ve. Es que ahí es donde debemos empezar. Nos tenemos que olvidar de que seguimos siendo un país de caudillos. Se acabó la revolución fue un movimiento caudillista. ¿Sí? Y fue una sucesión de traiciones de un caudillo al otro. Yo soy el caudillo, tú eres mi segundo. El segundo dice, sí, cómo no, hasta que yo te traicione, entonces yo me corono. Cuando yo me corono, nombro un segundo y ese segundo me traiciona, y así se comenzó la revolución. El periodo post-revolucionario, 1929, digamos, la decisión del PRI con el PRD. ¿Qué pasa? Seguía siendo un país de caudillos, no un país de leyes. Seguimos pensando el tlatoani, seguimos pensando que necesitamos tlatoanis y que necesitamos caciques fuertes que nos dominen. ¿Es ignorancia? Sí, el nivel académico del país es muy bajo comparado con el resto de los países de la OCDE. La calidad del estudio es patéticamente mala, baja en cualquiera de sus mediciones. Últimos en la prueba PISA, últimos, siempre. Y esa es una de ellas. Y si vemos la reacción de los sindicatos, ¿qué tienen que ver? El CENTE con C y el CENTE con S, ¿cuándo han dicho algo de la calidad en la reforma educativa? El mismo pero no, la reforma educativa no toca eso, la reforma educativa no tocó la calidad, o sea, la reforma educativa lo único que hizo fue decir, ya no queremos, desde mi punto de vista, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se empiece a aliar con el PAN, se empiece a formar su partido político, que esté quieto y que siga perteneciendo al PRI. Al sindicalismo corporativo. Exactamente. Pero, como dije yo antes, los recursos se van acabando. No es lo mismo 47 millones de almas con Echeverría a 126 millones de almas con Peña Nieto. El número de personas
implica un número exponencial de necesidad de recursos. El Estado no tiene esos recursos. Pero hay otro, por eso le decía el factor al principio de la corrupción. O sea, menos van a alcanzar los recursos, si como por ejemplo estás viendo en el caso de Pemex, que tienes que rescatar a la petrolera y le vas a dar 74,000 millones, de los cuales 12,000 ya están apartaditos para el líder sindical, pues tampoco va a alcanzar. Claro. Entonces es un dinero que estás, o sea, perdón, estás tirando a la basura, estás realmente condenando a Petróleos Mexicanos a que tarde o temprano desaparezca, porque no puedes estar cada año metiéndole, porque la maquinita del dinero pues se acaba también, o sea, no hay, no. Así es. Ahora, tú hablaste de un sindicato. ¿Cuántos sindicatos y cuántos líderes sindicales están controlados por el sindicalismo corporativo del gobierno, llámese priista, perredista, panista, lo que sea? Son una infinidad de sindicatos y todos están reclamando su tajada del pastel, todos, pero no hay para todos. Ese ya es el principio del fin del sindicalismo corporativo, del voto duro de los partidos. Si nos vamos a un proceso de sistema de información abierto a la población en general, y empezamos, por ejemplo, sector social, Secretaría de Educación Pública, etcétera, desarrollo social, todos los programas de asistencia social o asistencialistas. ¿Se va a oponer el Estado o algún partido político, algún político, a que se abra totalmente la información? Claro que se van a oponer. ¿Cuál va a ser el argumento que pretendan ellos sustente su negativa? Muy poco válido. Entonces, si vamos por áreas y empezamos a atacar México SADCB en un presupuesto brutalmente grande, que es programas asistencialistas, que ya están etiquetados, como todos los programas que ha habido de la Secretaría de Agricultura y todos esos, vámonos a todos esos miles de millones. Y hay una apertura total de la información. ¿Qué va a pasar? Que los recursos etiquetados por el Estado los va a vigilar la ciudadanía cuando vean que no reciben los beneficios. Pero fíjese que el problema es que y es de vuelta, es exactamente lo mismo. Han surgido casos donde la información está disponible y no sucede nada. Sí, como todos los políticos que han dicho a este ya se robó tanto y sale impune. Estoy de acuerdo. El problema, vuelvo a la misma. La impunidad es responsabilidad del Estado y ahí no hay vuelta de hoja. La tolerancia es parte de la sociedad, eso sí está del lado de la sociedad en general. El problema es que la sociedad es tolerante. Si la sociedad en general perdiera esa tolerancia a la impunidad, hay medios. Las leyes en México son imperfectas, están hechas no para proteger al ciudadano, las leyes están hechas para sostener el poder en la administración pública, por la vía de una legalidad amañada para que siempre sea el Estado quien gane. Pruebas hay, bueno, muchísimas. El SAT, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo, en fin, el Poder Ejecutivo está pero plagado de ejemplos donde son Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Eso es una dictadura. ¿Por qué lo permitimos? ¿Dónde están los abogados que tienen que decir, oigan, a ver, eso no es constitucional? Porque por la tolerancia de la sociedad. Y la sociedad es tolerante porque, querámoslo o no, hay un beneficio en la corrupción. Sí. Entonces, ¿cuándo nos vamos a volver intolerantes? Cuando la esperanza matemática que hablamos hace unos minutos, cuando la esperanza matemática cuando el 51% de los mexicanos digan, yo no recibo nada de la corrupción, entonces voy a pararle, me voy a ir en contra de la impunidad, porque yo no recibo ningún beneficio. Y estamos muy cerca de llegar a ese punto. La gente, ni los políticos, ni el sector público, ni el sector privado van a cambiar por gusto. Nadie en los 23 años... Nadie experimenta en cabeza ajena, todo el mundo experimenta por necesidad al final. Así es. Y en 23 años de historia, 23 siglos de historia escrita,
Nunca el ser humano ha cambiado por la razón, siempre cambia porque lo forzan las circunstancias. Vamos a dejar este pequeño espacio aquí, que es un preámbulo, y vamos a empezar a darle seguimiento a esta propuesta de sistema integral de información de la administración pública. Es interesante. Yo, como le digo, tengo mis dudas al respecto de que la información por sí misma pueda no por sí sola, no, cambiar la cultura nacional, pero de todas formas siempre las propuestas relacionadas con el control gubernamental pues son interesantes y es necesario discutirlas. Oh, sí.